Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí, que siendo el tercer día y a estas horas pensamos que no iba a haber tanta gente. Y de hecho, os estamos haciendo un favor a vosotros y a nosotros mismos porque esta charla iba a ser en inglés y en el último momento se ha decidido cambiar al castellano. Así que menos esfuerzo mental. A vosotros, obviamente, muchas gracias por estar aquí. Tenéis la introducción, pero hago yo una breve. Tenemos a Emilio, CEO y fundador de Belka, que seguro que muchos de vosotros ya conocéis. Tenemos a Carlas, Country Manager de Conto aquí en España, empresa francesa, pero con mucha presencia aquí en España también. Tenemos a Jaime, CFO de Eura, que quizás sea la cara más desconocida, porque normalmente tenemos la presencia de Marco, de Bernat, pero a nosotros nos hace mucha ilusión tenerlo a él hoy aquí. Y tenemos a Pepe, que es Managing Director de Europa de Crowdcube, que bueno, es una pieza clave precisamente para la temática de la que tenemos que hablar hoy. Y bueno, obviamente con esta intro a las empresas habréis visto que tenemos pues muchísima diversidad, tenemos movilidad, tenemos food tech, tenemos servicios financieros, pero diría que hay dos cosas que os unen. La primera es que todas estas empresas y el éxito de las mismas depende de cómo de grande, de cómo de fiel sea la comunidad de usuarios que está detrás de ella. Y la segunda cosa en común que tienen es Pepe. Sí, no yo, sino mi empresa. Pepe y Crowdcube. Crowdcube fue la primera plataforma de equity crowdfunding en el mundo y de hecho Pepe fue la persona que introdujo el concepto del equity crowdfunding aquí en España, que después de Crowdcube han llegado muchísimas más plataformas, seguro que alguna está por aquí escuchándonos y cada una tiene un modelo completamente diferente. Crowdcube se ha especializado en lo que son las rondas de financiación de comunidad, que básicamente lo que quiere decir es que estas empresas que están aquí tienen un interés en hacer que sus clientes se conviertan en inversores. Pepe, al equity crowdfunding le ha costado encontrar su sitio, te diría que sobre todo aquí en España. Sí. ¿Tú dirías que con este formato de las rondas de comunidad se ha encontrado este lugar, se ha encontrado el valor diferencial con respecto a otras fuentes de financiación? No, sin duda. Bueno, gracias por la explicación. La verdad es que en los últimos 9 años, os diría que los últimos 2 ha sido cuando realmente ha calado el mensaje de comunidad, ¿no? Al empezar las plataformas, pues empezamos trabajando con empresas más pequeñas, en fase semilla, en fases tempranas, que lo que buscaban era dinero. Pero llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que ese modelo era bastante arriesgado y era difícil conseguir que gente que no conocía a esas empresas pusiera su capital, porque además es una inversión a largo plazo, el dinero no lo puedes sacar cuando quieres, o sea, era complicado. Y más en un país como España, donde la cultura es distinta a la anglosajona, que es de donde vienen estas plataformas. Y llegó un momento en el que vimos que, ostras, las empresas más grandes se nos acercaban y nos decían, oye, nos gastamos mucho dinero en marketing, cada vez nos cuesta más dinero adquirir a usuarios y cada vez cuesta más fidelizarlos y que no se vayan a la competencia, por ejemplo. Podemos invitarlos a invertir, aunque solo sean 100 euros, 200 euros, y fue cuando hicimos un clic y dijimos, oye, aquí hay algo mucho más interesante que es trabajar con comunidades. Y fue entonces, hace 2-3 años, como decía, cuando ya los fondos de capital riesgo, los inversores institucionales, las empresas consolidadas que no necesitaban tanto el capital ya, sino la comunidad de inversores detrás, fue cuando empezamos a entendernos mucho mejor y a hacer operaciones como las de estas empresas que tenemos hoy con nosotros. Que vamos a empezar a hablar un poquito más de ellas. Tenemos aquí a Carlas, que hicieron algo bastante épico porque se convirtieron en el primer unicornio en decidirse a hacer una ronda de este tipo y el contexto además era muy curioso porque acabáis de cerrar una ronda de 500 millones, nada más y nada menos, y de repente dicen, vamos a dejar un trocito de la tarta de 5 millones para que pues, 200.000 usuarios que teníais en ese momento pudieran convertirse también en parte de ese cap table. ¿Fue una decisión fácil de tomar? Porque yo entiendo que cuando anuncias esto a una serie de inversores que a lo mejor no ha escuchado hablar de esto en la vida, habrá algunos peros o se evaluarán algunos riesgos. Evidentemente era una novedad, porque era la primera vez que pasaba, creo, en un unicornio y en Francia, además. Disculpad la voz, tercer día, mucho ruido y espero que me haga entender. Pero sí, la decisión creo que fue bastante fácil de tomar porque Conto siempre ponemos nuestros usuarios en el centro. Queríamos, o nuestra filosofía es escucharles para aprender de ellos y poderles ofrecer servicios y productos que ellos vayan a utilizar y obviamente la vinculación de estos clientes es muy importante para nosotros. Y habiendo levantado una serie de tal tamaño en enero, pensamos que una buena manera de recompensar a estos clientes que nos habían acompañado desde 2017 era hacerles partícipes también de esta aventura
y por tanto abrirles el capital a las mismas condiciones que Tiger Global, que entró metiendo muchos millones en la serie D. Entonces la decisión, siempre nos gusta innovar, siempre nos gusta ser los primeros en probar cosas y pensamos que era una buena alternativa para también compartir este éxito con nuestros clientes. Y al final, en 6 horas levantamos 5 millones, que era menos de un 1% de la ronda total, pero para nosotros la cifra importante eran esos 1.700 clientes que se convertían en inversores. Jaime, como he dicho, me alegro de tener al de los números hoy aquí sentado, porque además hay un componente emocional dentro de las rondas de equity crowdfunding, porque al final se tira mucho de creer en una marca, de creer en un fundador, de creer en un movimiento. Justamente aplica bastante a Eura en este caso, pero es verdad que hacer una ronda de equity crowdfunding, que parece sencillo cuando ves pues, los números que estaba diciendo Conto justamente, ¿no? Es que en pocas horas levantamos tanto dinero. En realidad hay muchísimo trabajo detrás de una ronda de equity crowdfunding. Hay mucho tiempo invertido, muchos recursos, mucha gente que trabaja en ellos, pero sí que es cierto que se dice que no hay ninguna herramienta de marketing tan potente como convertir a tu usuario en inversor. ¿Es esto cierto? O sea, ¿de verdad al final merece la pena todo el trabajo que hay detrás? Bueno, buenas tardes a todos. Yo te diría que sí, sin duda alguna, ¿no? Al final, en el momento en el que tú te sientes parte de algo, es el mejor motor para seguir siendo un ingrediente para fomentar el crecimiento. Y qué mejor parte que compartir el equity, ¿no? Y sentirte fundador, igual que Marc, que Bernat o que todos los que nos levantamos cada mañana para intentar hacer crecer Eura. Así que sí, sin duda es una de las herramientas para ese engagement. Emilio, a ti la gente te escucha mucho porque además le das muchísima visibilidad a prácticamente cada uno de tus mensajes y has conseguido que Emilio sea Belka y que Belka sea Emilio. O sea, tú eres una persona que sabe muy bien cómo crear marca. Y yo creo que fue Brewdog, no sé si la conoceréis, que es una marca de cerveza, creo que fueron los primeros en convertir una ronda de financiación, en este caso a través de equity crowdfunding, en parte de su marca. Ellos mismos lo hicieron como un estatus. Democratizar el acceso a cualquier tipo de inversor a su cap table, para ellos estaba alineado justamente con los valores de la marca. ¿Cómo crees tú que percibe, en este caso el usuario de Belka, que se le esté dando acceso a convertirse en inversor y ser potencial beneficiario del beneficio de una empresa en un futuro dado? ¿O crees que se percibe bien o crees que puede haber un contrapunto? ¿O crees que a lo mejor el usuario puede decir, ostras, ¿qué hace esta empresa pidiéndome dinero? ¿Cómo crees que es de importante el mensaje y la manera en la que se le hace llegar? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, al final Belka la fundo yo, pero Belka es una marca que es de las personas. Ni siquiera considero que las marcas sean de las empresas. Es decir, creo que las marcas al final es de la gente, porque la gente bien organizada puede decidir que una marca prácticamente deje de existir o deje de tener sentido, ¿no? Nosotros nacemos en puro equity crowdfunding. Es decir, la comunidad nos dio la vida. Lanzamos la marca en marzo de 2020, a 2 semanas de que estallase una pandemia global. Los Venture Capitals cortaron el grifo a todas las nuevas inversiones. Solamente nos quedaba nuestra propia comunidad, la comunidad que habíamos creado en redes sociales y a lo mejor pues, un poquito la comunidad que yo podía tener de LinkedIn, ¿no? Y el primer equity crowdfunding fue mediante LinkedIn. Es decir, pedimos ayuda con total honestidad. Dijimos, estamos fastidiados. Es decir, nadie nos va a meter dinero ahora mismo. Ningún Venture Capital está tan loco como para invertir en nuevas empresas, ¿no? Y montamos un post en LinkedIn y a la semana pues, recibimos petición por $500.000 euros de inversión, que de ahí solamente necesitábamos 120.000. Y a los 3 meses de levantar esos 120.000 para terminar de afinar el MVP, ya nos metimos en una ronda de equity crowdfunding profesionalizada, porque dijimos, oye, que esto de levantar pasta de forma pública funciona. Y había gente que metía tickets de 2.500, 5.000 euros, ¿no? Y dimos con Crowdcube y ya dijimos, oye, pues vamos a hacer algo, pero a lo grande, en una plataforma profesionalizada, con tickets bajísimos, porque teníamos ya una comunidad en redes sociales potente, y permitimos además que la gente invirtiese en Belka desde 20 euros. Pero es que es lo que la gente nos pedía. La gente nos contactaba por Instagram y nos decía, oye, ¿hay alguna manera de invertir en Belka? Y dijimos,
pues vamos a crearla. Muy bien. Las tres creo que, bueno, habéis tenido modus operandi de rondas parecido. Si hay algún emprendedor aquí, yo creo que esta parte le puede interesar. Pepe, tú que has conocido las tres rondas y que has trabajado con ellas, ¿qué destacarías de cada una de ellas en cuanto a por qué fue un éxito? Bueno, lo han dicho ellos cuando hablaban de esto, ¿no? Un apunte que quería hacer también, lo que decía Emilio sobre el tema de la profesionalización. Creo que antes no lo he dicho, pero es verdad que al estar regulados hoy día y las participaciones en startups cada vez se está convirtiendo en un commodity, ¿no? La gente cada vez sabe lo que es invertir aquí, ve casos de éxito, etcétera, y son estas plataformas también que te dan el acceso, y son estos emprendedores los valientes que se atreven a ser los primeros, porque sois de los primeros. Entonces es un buen punto. Lo que destacaría de los tres, hay un denominador común, yo creo, que es que tanto en el lenguaje, en cómo trabajan, cómo se comunican con sus clientes finales, todos siempre son muy transparentes. Las empresas que les va bien cuando hacen una ronda con su comunidad tienen una transparencia increíble, ¿no? Y se nota tanto en los emails que les envían como cuando te das de alta, en las comunicaciones que hacen en redes sociales, etcétera. Y cuando preparan estas operaciones también son muy transparentes a la hora de decir, oye, estos son los términos de la inversión, no hay nada que esconder, esto es lo que hay, ¿no? Estás invirtiendo a esta valoración, este es el precio por participación, lo estamos haciendo por ABC. Si dices, como dice Emilio, oye, no están las cosas yendo muy bien en el mercado, ahora mismo que estamos en un entorno macroeconómico un poco más complicado, hay empresas que tienen que cambiar este lenguaje y esta narrativa cuando vas a buscar capital de inversores. Entonces, para mí es la transparencia y la honestidad cuando sales a hacer una oferta pública de tus participaciones a tu propio cliente. Que, como decías también, si va bien, está muy bien. Si la empresa empieza a ir mal o pasa algo en el futuro, también tienes que preparar unas comunicaciones con estos stakeholders, concretamente con estos, porque son los primeros embajadores que luego se pueden convertir en enemigos. Pero bueno, esperemos que no pase. Bueno, justamente por hacer la referencia a ello. Comentabas, Carlas, que ahora tenéis 1.700 inversores, que es así. ¿Cómo gestionáis la comunicación con ellos? O sea, ¿qué tipo de información debe esperar un retail investor que se ha convertido en inversor vuestro a través de Crowdcube? Claro, nuestros inversores son un poco raros porque todos nuestros clientes son negocios o autónomos. Entonces, generalmente el nivel de conocimiento de producto financiero, tipos de inversión, es un pelín mayor que a lo mejor un inversor de retail. Aún así, lo que intentamos es, como decía Pepe, en la ronda les dimos el mismo precio por acción, que eran 137 euros, que al inversor que entró último en la serie D. Y lo que hicimos también es comunicarles cada año cómo funcionó el año 2022, los key updates, lo que planificamos de cara a 2023, con lo cual internamente nos también fuerza a ser un poco más, no transparentes porque ya lo hemos subido siempre, pero tenemos una comunidad de 1.700 personas que les interesa mucho más como la empresa porque han metido su capital ahí, con lo cual te entrena. Al final yo siempre pongo en el futuro la IPO, ¿no? Como objetivo. La IPO hay quarterly reports, con lo cual tienes que ser transparente de forma trimestral con tus inversores. Pues meter equity crowdfunding en tu base es una buena práctica para el momento que llegue ese momento. No estoy dando ningún titular, pero food for thought. Muy bien. Jaime, a vosotros yo creo, sois una empresa que ha utilizado mucho el equity crowdfunding precisamente para involucrar todavía más a una comunidad que ya teníais dentro. Y aquí justamente estamos hablando de esto, ¿no? O sea, convertir a tu cliente en inversor. Pero, ¿y conseguir nuevos clientes gracias a hacer una ronda de equity crowdfunding? O sea, al final estamos hablando, en este caso concreto, de Crowdcube, que es una plataforma internacional que tiene alcance, pues me parece que casi a 100 países donde se pueden obtener inversores y que de alguna manera es un muy potente plataforma de visibilización a nivel internacional. Para empresas que han internacionalizado ya, por ejemplo, como Conto, o empresas que están en proceso de internacionalización como Eura, ¿puede ser un buen mecanismo para llegar a nuevos mercados y nuevos clientes? Sin duda. Me deberías preguntar a mí lo del reporting y a él lo del marketing, pero te intento contestar. Pero una cosa, puedes contestarla también, ¿eh? No, además quiero hacer un punto que antes lo ha dicho Emilio sobre la democratización que supone el crowdfunding, ¿no? Porque, y va vinculado al reporting. Nosotros damos el mismo reporting a Crowd Equity que a cualquier business angel o venture capital, ¿no? Al final lo que permite Crowd Equity es que gente que no tiene determinadas cantidades de dinero para invertir como disposable income las puede hacer en inversiones que considera no solo desde consumo, sino desde producto como inversión, que es atractivo, ¿no?
Entonces, dicho esto en línea, que me he quedado con ganas de contestar antes, desde luego para la internacionalización a nosotros nos ha venido muy bien, especialmente en los mercados anglosajones y más familiarizados con crowd equity. Pones ese brand awareness, ¿no? esa primera inversión y además pues tiene beneficios de una fidelización muy alta. Así que sin duda es una herramienta muy interesante. Y hemos visto, me parece que era Pepe justamente que hacía referencia a cómo ha ido cambiando pues la idea de lo que es el equity crowdfunding, pero también el tipo de operaciones que se están haciendo. Al principio yo recuerdo que las rondas que se hacían aquí en España, pues no hace tantísimo, estaban en torno a los 100.000 euros y ahora creo que CrowdQ se está posicionando en una ronda media de muy cerca del 1.000.000 de euros y como inversor me parece que en Europa y en Reino Unido, si no me equivoco, está dentro de los top en tamaño de ronda de más de 1 millón. ¿Cómo contemplaríamos? Esta va para ti, Emilio, y vas a entender el porqué. ¿Creéis, ya que por ejemplo antes nunca se tenía la idea de que pudiese financiarse un unicornio, y con Conto se ha hecho, ¿se podría extender este mecanismo de financiación a grandes grupos, a pymes, a corporates, que sean las típicas marcas que le están dando importancia a sus usuarios y que lo que buscan es, igual que ellos, fidelizarlo? Y te la pregunto a ti porque te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo, Estrella Galicia. A ver, yo no puedo hablar en nombre de otra pero empresa, ¿cómo, ¿no? o sea, tu concepción? O sea, Pero ¿tú crees? yo creo que una empresa que tiene una comunidad muy fidelizada, como es el caso de un Estrella Galicia o como puede ser el caso de una marca, de una empresa familiar, que ya una empresa familiar de por sí suele tener un cap table bastante fragmentado. Cuando llegas a la cuarta, quinta generación, a lo mejor tienes 200 accionistas, ¿no? A mí sí que me tiene sentido que una gran corporación que ya tiene una base sólida de fieles, no digo clientes, fans de la marca, con quienes haces además un montón de testeos, porque marcas como Estrella Galicia lanza productos constantemente. Es una recurrencia absoluta de lanzamiento de un montón de tipologías de productos y hacen mucha prueba-error de lanzamiento y el cliente pues dice, oye, esto funciona, esto no funciona, ¿no? Cuando una marca trabaja tanto con la gente, ¿por qué no permitir que la gente forme parte de la marca de una forma pues, más activa y más nítida, ¿no? Yo creo que llegará, que la gran corporación empiece a utilizar pues, plataformas de equity crowdfunding y creo que precisamente la empresa familiar de varias generaciones, que ya tiene un cap table fragmentado, como he dicho antes, creo que es el caballo de Troya. Es decir, creo que se va a entrar por ahí porque creo que tiene sentido. De hecho, en este punto que dices es muy interesante. Lo de las corporaciones es algo que ponemos un ejemplo, y yo siempre lo pongo, y es que de las empresas, de las grandes corporaciones, bancos cotizados, el Santander, si tú miráis las estadísticas, es quien tiene más accionistas, ¿vale?, de todos los grandes bancos. Y es, además, quien tiene más cuentas nómina, porque todos estos accionistas que compran acciones de Santander, obviamente se abren su cuenta en el Santander. Y ahí yo creo que, como dices tú, yo creo que hay un gran potencial. Faltan años, porque las generaciones que lleguen y piensen en esto, tienen ahora 15, 20 años, empiezan a ser totalmente digitales y esto va a ser totalmente digital en el mundo. Y no tiene por qué ser entrada de capital, también puede ser salida, es decir, puede ser secundaris, que es algo que hemos hecho ya alguna vez, que es cuando dices, oye, está el capital muy fragmentado, está muy atomizado, tenemos necesidades financieras o queremos salir porque llevamos muchos años, no queremos salir a bolsa, queremos vender participaciones a nuestros clientes y ganarlo. Bueno, pues tienes liquidez por un lado y tienes también la fidelización de los clientes. Y espero que alguna salga pronto de estas porque podría ser bastante rompedor para el ecosistema y para el mercado del Venture Capital y el Private Equity en España. Una pregunta para todos, y esto ya aviso, me negué a mandarles las preguntas de la charla, entonces no vienen con nada preparado, así que aquí os puedo dar un minutillo para pensarlo. Me gustaría que cada uno de vosotros me dijese qué empresa, además iba a decir a nivel internacional, pero no, me voy a quedar vamos a quedarnos en Europa. Digo, porque como tenemos ahí un poquito de Francia, a Francia también nos interesa. ¿Qué empresa creéis que podría sacarle partido al valor añadido que aporta una ronda de este tipo y animaríais a que hiciese una ronda de equity crowdfunding? Podéis pensar un poquito. El primero que la tenga, que levante la mano y se lance. Yo la tengo. O sea, pienso, empieza cotizada, tiene menos sentido, pero creo que todos somos fans aquí de Nutella, con lo cual Ferrero podría ser un muy buen ejemplo de empresa grande, privada, que muchos de nosotros meteríamos pasta simplemente para seguir con el supply de Nutella.
Matizo, me valen grandes y me valen también startups, por supuesto, que al final no queremos esperarnos años a que nos lleguen. Y es que lo tengo aquí delante. O sea, te la dejo a ti, tengo más. Sira. Sira. Sira Pues mira, dos. Coffee, un voto para Sira Coffee. Mira, yo en el mundo de grandes corporaciones también y de Barcelona, muy arraigada al barcelonés, es Ameller Origen, que yo soy un gran consumidor, me encanta, me encantaría que... y lo he intentado entrar por todos lados, ya no sé qué hacer. Si alguien conoce a alguien de la familia, por favor, decídmelo. Pero sí, es una empresa que yo creo que además tú vas a las tiendas, cómo tratan al cliente, cómo cuidan el producto, cómo cuidan la comunicación, online, offline, todo. Cómo, además, todos van vestidos igual, perfectos, impolutos. Oye, y la gente es muy fiel. Tú vas ahí, siempre te encuentras a la gente. Si vas a uno al lado de tu barrio, siempre están los mismos. Y ya casi te llaman por tu nombre cuando vas a pagar. Para mí sería un claro ejemplo. Pero es lo que dice Emilio también. Empresa familiar, cuidan mucho su capital, no quieren tampoco dar mucha información. Hacer una operación de estas es abrirte, ¿no?, al público, es dar todos los números, todos los detalles de las deudas que tienes, del capital, de los directores, todo. Pero bueno, me quedo con esta. Aparte de Sira. Yo por momentum diría dos, pero bueno, hay muchas, ¿no? Pero creo que Vicio y Nude Project, que están formando una comunidad bastante potente, bastante sólida, bien dinamizada, podrían ser dos startups susceptibles de hacer una campaña de equity crowdfunding. Bueno, Vicio también estaba por aquí hace un momento, ¿no? Seguro que les llega el mensaje. Hay un dato que a mí me gustaría sacar aquí. Yo, de hecho, ahora mismo estoy trabajando para un fondo que invierte en mujeres emprendedoras, porque obviamente hay un hueco ahí que parece que no tiene mucho sentido en cuanto a cuánto capital se están llevando, pero no solamente a cuánto capital se están llevando, sino que hay muy poca mujer inversora. Sin embargo, se han dado datos dentro del equity crowdfunding y de hecho me parece que Eura tiene uno de los récords donde se vio que se le dio la vuelta completamente y que el porcentaje, me parece que estaba en un 50-50 o más, superaba el 50, me parece que era un 54% de mujeres inversoras, mientras que, para que os hagáis una idea, el porcentaje normalmente suele ser un 9% de mujeres inversoras, si es que llega. ¿Hasta qué punto veis importante que una empresa utilice esta metodología de financiación para democratizar y para fomentar, incluso te diría, referentes dentro de esa mujer que a lo mejor no se ha atrevido a invertir y que ahora sí que lo está haciendo? Jaime, por alusiones. Bueno, yo creo que va en línea con lo que decíamos antes. Es una herramienta que democratiza y que quita complejos y que permite poner a todo el mundo a la misma altura y por qué no invertir y, oye, no mirar un proyecto, una cuenta de resultados, unas proyecciones, comunidad, propuesta de valor, no entiende de sexos y por tanto este es un crowdcubing y crowdfunding es una herramienta perfecta. Yo tengo un comentario aquí también porque nos quedamos bastante impresionados. De media suele ser un 20% en general. En Eura fue un 50%, es increíble, la verdad. No sé, el de Conto no lo sé. Y por eso nos va tan bien. Sí, y además aquí no solamente es para las empresas, es decir, es verdad que se tiene que cambiar la tendencia y en eso se está trabajando, pero las plataformas, y no, claro, todas las que somos, hay como 8 en España y en Reino Unido, en toda Europa, en todo el mundo, somos creadores de pequeños business angels, ¿no? El que pone 100 euros, que nunca ha puesto dinero y ha comprado acciones de una startup, de repente le llegan informes trimestrales y se empieza a familiarizar con lo que es, pues, oye, el revenue, EBITDAs, no sé qué, fundraising, venture capital. Se van interesando y luego ponen otros 500 a lo mejor y luego tal. Y cuando ya tienen experiencia y conocimientos, se convierten en business angels ya y son más independientes y buscan ellos mismos a las empresas y se sindican con otros amigos, familiares. Tal. Entonces yo creo que en el futuro se tendría que hacer un análisis de los business angels que ha creado el crowdfunding en general, la industria, y cuántas mujeres realmente también se han convertido en business angels o en venture capital gracias a la democratización. Me quedan 2 preguntas. La primera, hemos hablado, casi todo era bueno lo que me estabais contando aquí, pero supongo que, bueno, habrá habido lo bueno y lo malo a la hora de prepararla o cosas que estabas esperando que luego no salían. ¿Qué diríais que ha sido la parte más complicada de llevar a cabo una ronda de financiación de este tipo? Empezamos por Emilio y vamos para allá. Es decir, honestamente, Honestamente. No, de verdad. No. Cuando tratas con Venture Capital, o sea,
una campaña de equity crowdfunding pinta y colorea. Es decir, ya cuando negocias con venture capital público, como es mi caso, o sea, pinta y colorea. O sea, las campañas las dos que hicimos en CrowdQ, visto con perspectiva y ahora negociando una venta al venture públicos capital. y tal, sí, o sea, es una maravilla. Hemos hecho, claro, campañas con un mes y medio de preparación. Es decir, que ha sido todo muy fluido. Por supuesto que cuando levantas pues una ronda en CrowdQ en 4 horas, pues hay un trabajo previo pues muy potente. Y nosotros, en nuestro caso, pues nos apalancábamos mucho pues, en la estructura de marketing, ¿no? Pero no vi una grandísima complicación. Es decir, más allá de tener que gestionar pues, algunos tickets elevados para cumplir con los plazos. Y una cosa que me mola mucho de las campañas de equity crowdfunding es que le metes prisa al inversor particular. Porque le dices, mira, vamos a salir en público el 1 de abril. O metes el dinero en el banco el 30 de marzo o te quedas fuera. Es decir, le estás marcando el timeline. Es decir, y esto es una palanca que he utilizado mucho, porque claro, el inversor muchas veces, pues bueno, no tiene prisa por meter la pasta. Y la campaña de equity crowdfunding es verdad que sí que activa el call to action de hacer ya la transferencia o firmar el term sheet, porque si no se queda fuera, ¿no? Completamente. O sea, coincido con Emilio lo del timing y el límite, sobre todo en Conto, porque creo que el límite legal eran 5 millones y llegamos en 6 horas y hubo muchos inversores que querían entrar y no pudieron. Entonces, creo que por lo que recuerdo, la complejidad además, que era la primera vez que lo hacíamos en Francia, el tema de la licencia hizo que se retrasara un poco el tema de comms, pero en general fue un proceso bastante fluido. Y era más el cómo vamos a comunicarlo para que entren solo clientes en un día en concreto, teniendo una base de clientes en aquel entonces de 250.000 a lo mejor. Y ahora, bueno, lo que decíamos, se lanzó, en 6 horas se acabó, muchos tickets de sí es después de cómo puedo entrar, pero bueno. Yo te digo que bendito problema, lo malo de Conto. Es decir, ¿cómo podemos hacer que no entre más gente que no sean clientes de Conto? Oh, los problemas que vienen en las operaciones pequeñas de 500.000 euros es que no llegues al 100%, obviamente, ¿no? Y luego también me voy a clavar algún puñal luego, pero te dejo pasar a ti también para que digas lo peor del proceso, que ya sé lo que vas a decir, creo. Yo diría que lo menos bonito son las preguntas, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos 2.500 de la primera y otros 3.000 o no sé cuántos de la segunda, y eso son muchas preguntas, ¿no? Hay gente de muchos tipos, además. Entonces, procesar todo eso, porque igual que hablábamos, ¿no?, de generar ese engagement, esa comunidad que la tienes que mantener, ¿no? No puedes, oye, ya te contestaré una vez al trimestre, no. Nosotros buscamos darle cariño a todas las preguntas lo antes posible y eso es bastante exigente. Yo que me he metido en algunas de estas operaciones trabajando con ellos y me gusta mucho porque lo disfrutas, te metes en la piel también de los equipos y es mola, es adrenalina pura el día de la salida, ¿no? ¡Pam! Como una IPO, casi te diría, la campana. No quiero tampoco llevarlos a estos términos, pero hay una parte que siempre se nos quejan muchos clientes, sobre todo los que están preparando la información que se usa en la página, la gente ve, ¿no? La información que la gente lee y toma una decisión que les induce a invertir. Esa información, por regulación, por ley, tiene que estar verificada. Por lo tanto, es un fact-check de 2 páginas que tienes un equipo de compliance detrás que te dice, oye, tú dices que tienes 3 años de experiencia en el anterior trabajo tal, confirmemos esto. Pasa un email de tu ex empleador para que me diga que esto es verdad. Oye, ¿facturáis 20 millones? Pásame las cuentas y la auditoría porque si no, no se pone. O sea, o lo verificas o no está. Entonces la gente se vuelve loca. Hombre, no, pero esto es el esperado, el no sé qué. Bueno, pues es... no vamos a entrar en eso, pero sí, la due diligence es dura, pero bueno, es que te estás abriendo al público, estás ofreciendo un producto financiero de mucho riesgo a un inversor retail, minorista, no cualificado, llámalo como quieras, no sofisticado, y hay muchas empresas que trabajan con plataformas, no lo saben y se dan desde en las narices el segundo día. Y al que le toca redactar eso y coger toda la documentación para verificarlo, pasa una semanita chula. Cuidado con el no cualificado. Yo he recibido preguntas que piensas, no sé cómo se la voy a contestar, no sé la respuesta técnica, ¿eh? Es decir, hay inversores que son también muy financieros y que cuidado con esas preguntas. Sí, desde el punto de vista, obviamente, pero el regulador lo que dice es, sois una plataforma para no cualificados y todo tiene que estar clarísimo y dicen fair, clear, not misleading. Entonces, claro, pero sí,
Hay inversores que cada vez hacen preguntas más complejas y inversores profesionales que usan plataformas. Como a lo mejor tú también inviertes a través de plataformas. De vez en cuando. Sin ser profesional todavía, pero... Bueno, creo que Alex se me ha sentado aquí para que me calle ya, ¿verdad que sí? No, me voy ya con la última pregunta, porque bueno, creo que tenemos la suerte justamente de que el principal promotor de esta charla justamente haya sido, obviamente, aparte de Caixa, Crowdcube, que lleva muchos años aquí haciéndolo, en concreto Pepe además, que lleva muchísimos años pues desde que llegó, junto con Uriol, que lo tenemos por allí escondido. Y creo que ha cambiado mucho todo. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de alguna pequeña pelea que se ha tenido por Twitter con algún inversor que infravaloraba el valor del equity crowdfunding sin entenderlo mucho, y eso fue cambiando. Empezaron a salir inversores en Reino Unido que animaban a sus empresas del portfolio justamente en hacerlo. Salieron tweets de Samuel Hill animando a empresas también a hacerlo, que también ayudó bastante a que se tuviese un mejor entendimiento. Y ahora nos vemos en un contexto, en una situación donde hay una regulación que está armonizando todos los mercados en Europa, donde tenemos plataformas de Estados Unidos que están llegando a operar en Europa y de una manera bastante fuerte. Entonces, a mí me gustaría quedarme con un mensaje de Pepe, que a día de hoy lo tenemos como el mayor experto en equity crowdfunding de Europa. ¿A dónde va todo esto? Yo creo que va a llegar a un punto, bueno, gracias, y flattered. Yo creo que se va a convertir en realmente un mercado donde la gente se acostumbre a diversificar, a destinar parte de sus ahorros a este producto de tanto riesgo. Y creo que en el futuro va a haber una consolidación, porque hay muchas plataformas y tiene que haberlo. Y si te fijas, la comparativa son los mercados bursátiles. ¿Cuántos hay? En cada país hay uno, como mucho hay dos. Porque es que no hay volumen para tanto mercado, ¿no? Entonces, tiene que haber consolidación en el futuro. Y la liquidez va a ser también una parte muy importante del negocio, porque las empresas cada vez se mantienen privadas durante más tiempo, porque cada vez hay más capital disponible. Y eso provoca que puedan haber operaciones de secondaries, que al final es lo que los inversores Venture Capital, Business Angels, etcétera, buscan, pero sin necesidad de salir a bolsa con todo el engorro que eso conlleva, ¿no? Preparar la documentación y luego ser pública y tener que estar haciendo un reporting ya no trimestral, sino semanal, con un equipo de reporting concreto. Entonces, ahí habrá un momento en el que, bueno, se juntará un poquito los mercados privados y los públicos y habrá una evolución natural de empresas privadas a públicas a través de plataformas que salten directamente a los mercados de una manera más eficiente y yo creo que más automática. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por compartir la experiencia con nosotros y muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias.